¿Qué es Super Robot y Real Robot? Hace tiempo que estaba deseando rehacer este antiguo video del canal para darle más claridad a este tema de suma importancia usando mi voz natural. Y es que esta es una temática que se ha convertido en algo casi desconocido para los fans actuales. Y hoy voy a hablarles de cómo identificar estos géneros, comentando un par de series en el proceso, además de dar algunos ejemplos que se les podría considerar híbridos. Primero hablemos de los Super Robots. Los Super Robots son en general mechas gigantes y poderosos que poseen capacidades que exceden lo comprensible. Se les puede tildar de fantasiosos o irreales, y por lo general el personaje principal de dicha serie es el mecha. El género se definió primeramente con el manga de 1956, Tetsujin 28 Go, de Mitsutaro Yokoyama, que llegó a ser conocido por la mayoría de nosotros gracias a esta serie, que en América Latina se le dio el nombre de Iron Man 28. También en otros lugares se le llamó Gigantor. Otro de los autores más reconocidos de Super Robot es el famoso Go Nagai, quien llevaría el género a otro nivel que se consideraría aún más fantástico con sus series Grandizer, Mazinger Z, Getter Robo y Raiding, entre otras, en donde los poderes de los mechas se activan en ciertos momentos incluso solamente llamándolos por sus nombres. Ejemplo el caso de Rocket Punch, o como se le escuchaba en el romanji japonés, Rocketto Panchi del famoso ataque de Mazinger Z. Sin embargo, esta característica de darle órdenes al mecha ya se había dado en alguna ocasión en mechas más antiguos, específicamente en la serie Giant Robo de Yokoyama. Todas estas series estuvieron inspiradas en cierta medida del tokusatsu, que tiene sus orígenes en el antiguo teatro japonés, especialmente en el kabuki, con sus escenas de acción y lucha, y en el bungaku, como ya había mencionado en el video de la importancia de los mechas en el anime, que utilizaba algunas de las primeras formas de efectos especiales en las marionetas. El tokusatsu moderno, sin embargo, no comenzó a tomar forma hasta los principios de los años 1950, con el nacimiento de Godzilla, uno de los monstruos kaiju más famosos de todos los tiempos. Todos los mechas en general le deben muchísimo al tokusatsu. Por otro lado, el Real Robot, o como suena en el romanji japonés, Ryaru Roboto, es un género que se caracteriza por presentar a los robots como vehículos de batalla convencionales, como un arma de guerra únicamente. El personaje principal de la serie es el piloto usualmente, y en general la serie o el manga se enfatiza más en los personajes humanos que en las máquinas. Los Real Robot, valga la redundancia, tienden a ser más realistas y tratan en algunos casos de respetar las leyes de la física lo más que se pueda. Cuando hablamos de este género debemos mencionar obligatoriamente a un hombre en específico, Yoshiyuki Tomino, el creador de Mobile Suit Gundam, que podría ser la franquicia más famosa del Real Robot existente. Irónicamente, la serie cuando salió en Japón en 1979 no tuvo la recepción tan abrumadora que tiene hoy, sino que la gente la encontraba muy seria y complicada, y fue hasta después de algunos años que los aficionados del género empezaron a florecer y fortalecieron la saga, hasta convertirse en la saga ícono del anime que es ahora. Gundam en su momento se consideró una saga muy adelantada para su época. Como ya había mencionado antes, la saga Gundam ha crecido tanto que ahora posee múltiples universos, eras y líneas temporales. El universo original, propiamente más conocido como la historia principal de la saga y sus agregados, es lo que se llama Universal Century. Por otro lado, todo el universo expandido se divide en varias líneas temporales, de las cuales solo mencionaré algunas que están más explicadas en el video de cómo empezar a ver Gundam del canal. Future Century, After Colony, After War, Correct Century, Cosmic Era, Anno Domini, Advanced Generation, Reguiled Century y Post Disaster, entre algunas otras. Como vemos, cuando hablamos de Gundam hay mucho de qué hablar, pero antes de finalizar quiero agregar que hay una serie llamada G-Gundam o God Gundam, que no es Real Robot. ¿Cómo? Pues sí,
G-Gundam es Super Robot, dirigido por Yasuhiro Imagawa, quien es conocido por su excelente trabajo en varias de las adaptaciones más importantes del Super Robot, entre ellas las ovas de Giant Robo y la famosa Geta Robo Armageddon. Continuando con el Real Robot, quiero mencionar en este punto Armored Trooper Bottoms, por ser una de las series que introdujo definitivamente un estilo que marcó de forma más definitiva la diferencia entre Super Robot y Real Robot, con el género de ciencia ficción militar. Esta serie fue dirigida por Ryosuke Takahashi y producida por el estudio Sunrise, el mismo estudio de animación de Gundam. Sí, Ryosuke Takahashi. No este Ryosuke Takahashi, sino este. El diseño de los personajes estuvo a cargo de Norio Shidoyama. Y es que Bottoms es una secuela espiritual de Fang of the Sun Dougram, una serie animada también de Takahashi, que dio los inicios que establecieron este anime militar de ciencia dura como un género viable. Al igual que en Gundam, los mechas de Bottoms fueron diseñados por el maestro Kunio Kawara. Y este género de mecha militar no solamente es más realista, sino que abre el estilo del Real Robot a otras dimensiones. Uno de los pocos ejemplos actuales que tenemos de este género de ciencia ficción militar es la miniserie Obsolete de YouTube Originals. Notablemente se puede ver que está dentro del Real Robot. Y bueno, algunos otros ejemplos de Real Robot son, por supuesto, Super Dimensional Fortress Macross, Heavy Metal L-Game, Mobile Police Pad Labor, el clásico realizado por Mamoru Oshii y su grupo Headgear. Ejemplos más modernos como Gazaraki, entre muchos otros. Y aquí entramos en otra etapa. Si recuerdan, anteriormente les había comentado de híbridos. Voy a mencionar rápidamente dos de los más representativos. Evangelion de Hideaki Anno. Evangelion es una serie controversial que se podría ver como un Real Robot, aunque no del todo. Y es que al igual que muchos super robots, Evangelion le debe muchísimo al tokusatsu, entregas como Godzilla, Ultraman y sus kaijus. Y todo mundo sabe que Hideaki Anno es un amante de los kaijus, incluso se volvió director de la película de Godzilla en el 2016. Pero, y este es el gran pero, el peso de su trama se puede considerar realista y de naturaleza dramática en sus personajes, con intrincadas y complejas interpretaciones religiosas. Además, los robots no son mechas propiamente, sino que son organismos biomecánicos, bestias humanoides controladas por implantes, con un piloto que es inyectado en su espina dorsal y que controla dicho biomeca a través de dispositivos de sincronización mental y alguno que otro dispositivo de control mecánico manual. En muchos casos de la serie, el piloto pierde el control cuando la conciencia de la bestia se desata, convirtiendo al mecha en un monstruo kaiju. Y entonces, como la serie ya toca los límites de ser un mecha o no, o incluso de la filosofía del ser de los mismos personajes, es que no se sabe a ciencia cierta hasta dónde llegan los límites del género en este anime, que a pesar de sus críticas es un buen ejemplo que ha marcado enormemente una era de la animación japonesa. Casi que se puede decir que hay un antes y un después de Evangelion. El otro ejemplo que quería mencionar es la serie Tenku no Scaflone, o también conocida como The Vision of Scaflone. Y ya anteriormente hice un video que habla de esta serie en el canal. Como ya sabemos, esta serie tiene algunas cosas que son complicadas de interpretar. Su creador Katsuaki publicó el manga en la revista Kadokawa Shoten, y ya de por sí es un manga algo híbrido en sí mismo. La historia parece shonen, pero al mismo tiempo tiene elementos shoujo. No tan centralizados como un shoujo, pero sí se nota el estilo en el diseño de los personajes y la trama romántica presente en el triángulo amoroso de Hitomi, la protagonista de la serie. Y sí, en este caso el personaje principal de la serie es una chica. No es el piloto del mecha, sino una chica normal que practica atletismo y que es llevada a una tierra mágica llamada Gaia, entre la luna y la tierra, en donde está profetizado el día de la llegada de la llamada Tsubasa no Kami, o la diosa de las alas en español. Hitomi toma este rol y con sus poderes ayuda a despertar a Scaflone, el mecha principal de la serie, que para funcionar necesita el corazón de un dragón, y es piloteado por el príncipe Van Fan, el discípulo del guerrero Valgus, que en la versión latina le pusieron Vargas. El rival del príncipe Van en el amor es otro de los discípulos de Valgus, Allen Cesar,
que a pesar de tener el mismo interés romántico por Hitomi, se convierte en el compañero de batallas del príncipe con su mecha llamado Sherezade, que compensa la fuerza mágica del corazón del dragón de Scaflowne con la gran habilidad en la espada que posee su piloto. El anime fue dirigido por Kazuki Akane con la producción y dirección general del famoso grupo Hajime Yadate, de quienes he hablado en algunas ocasiones, además del diseño mecánico y parte del planeamiento general a cargo de Shoji Kawamori. Y es que, como vemos, esta serie cruza mucho más los límites del Real Robot, siendo una serie de influencia shoujo con un mecha que funciona con magia, en un mundo meramente fantástico y con un personaje principal que no es el piloto del mecha. Y bueno, llegados a este punto, espero que esto les haya resultado informativo. Invito a los fans que nunca han visto un mecha a darle la oportunidad al género. Como mencioné en el video de la importancia de los mechas en el anime, para conocer las raíces del anime es necesario conocer la historia del mecha y sus autores. Es de suma importancia comprender que no podemos negar la influencia cultural que los mechas han brindado, permitiendo un desarrollo artístico de muchísimos géneros actuales del anime. Nos vemos en un futuro review y hasta la próxima.